Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy aquí, lista para traerles lo mejor del mundo del espectáculo, las noticias muy jugosas y los chismecitos que tanto nos gustan. ¿Listos para sumergirnos en el universo de las celebridades turcas? Porque hoy tenemos un tema que du copyright me decirles, es tú que arde. Su es el título lo dice todo, Demet Özdemir explota. Pero Q copyright pa su superíndice 3? ¿Por Q copyright tanta conmoción superíndice 3N? Pues prepúlrense, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de este salseo que involucra nada más de ese y nada menos que a los músculos de Can Yaman. Su han oído bien. Vamos a hablar de músculos, declaraciones explosivas y, por supuesto, de la relación superíndice 3N, o falta de ella, entre Demet y Can. Una historia llena de idas y venidas, rumores y ahora, una aparente bomba que ha sacudido a los fans. Antes de que empecemos a profundizar en este drama turco, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos contenido fresco, divertido y lleno de sorpresas. Además, si les gusta el vídeo, du copyright genme un like y compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman el chisme como nosotros. Asu nos ayudan a crecer y a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido. ¿Listos? Pues vamos a empezar. Bien, para entender la magnitud de esta explosiva situación superíndice 3N, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca gracias a su química innegable en la exitosa serie Erkenci Kuay, o Pug Haro Son más menos Ador, como la conocemos en muchos pauses de Latinoamu copyright rica. La química entre Sanem y Can era tan palpable, tan real, que traspasó superíndice 3 la pantalla y los fans, obviamente, empezaron a fantasear con la idea de que su romance tan view copyright floreciera en la vida real. Era prácticamente imposible no quedar atrapado en el torbellino de emoción superíndice 3N que irradiaban sus personajes. Cada mirada, cada roce, cada diálogo parecía estar cargado de una intensidad que hacía palpitar los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Y es que Erkenci Kuay no era simplemente una telenovela, era un fenómeno superíndice 3 menocultural que conquistó superíndice 3 a la audiencia gracias a su frescura, su encanto y, sobre todo, a la innegable conexión superíndice 3N entre sus protagonistas. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores de un posible romance entre Demet y Can eran constantes. Se les veo a juntos fuera del set, compartiendo momentos lidos y cariu más menos osos. Los paparazzi no les daban respiro, buscando capturar la imagen que confirmara lo que todos sospechaban, que estaban enamorados. Cafu copyright robados, cenas discretas, viajes relum pago, cada encuentro era analizado al milímetro por los medios de comunicación superíndice 3N y por los fans, quienes se encargaban de viralizar cada fotografía y cada video en las redes sociales. La presión superíndice 3N mediática era asfixiante, pero Demet y Can parecían manejarla con una mezcla de naturalidad y complicidad. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre fueron muy copyright-ticos con su vida personal y nunca confirmaron ni desmintieron los rumores de un romance. Jugaban al despiste alimentando la fantasía de los fans, pero sin dar el brazo a torcer. Esta actitud ambigua, lejos de apaciguar los rumores, los alimentaba a UNMUDS. Cada vez que se les preguntaba directamente sobre su relación superíndice 3N, respondían con evasivas, sonrisas superíndice 3 implícites y frases ambiguas que dejaban entrever la posibilidad de algo de la amistad. Era un juego peligroso pero que les permitió superíndice 3 mantener el control sobre su imagen pública y proteger su intimidad. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. Después copyright del final de Erkenci Kuay, la relación superíndice 3N entre Demet y Can, al menos públicamente, pareció superíndice 3 enfriarse. Cada uno tomó superíndice 3 su propio camino profesional y personal. Can Yaman se enfocó superíndice 3 en su carrera internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros pauses. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía, protagonizando diversas series y películas.
Esta separación superíndice 3N fúsica y profesional generó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3N entre los fans, quienes vean CU superíndice 3 mo se desvanecua la ilusión superíndice 3N de un romance real. Muchos se preguntaban QU copyright agua pasado entre ellos, si realmente han estado juntos y por QU copyright han decidido tomar caminos separados. Las teorías eran innumerables, desde problemas de agenda hasta diferencias personales, pasando por la presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N y las exigencias de sus respectivas carreras. Lo cierto es que con el tiempo Demet y Can se distanciaron y dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y en redes sociales. La distancia fúsica y la falta de interacción superíndice 3N pública entre ellos alimentaron a UNMU. Los rumores de una posible ruptura o peor aún, de una relación superíndice 3N que nunca existió superíndice 3. Los fans, decepcionados, comenzaron a cuestionar la veracidad de la química que han presenciado en la pantalla. ¿Ha sido todo una actuación superíndice 3N? ¿O simplemente las circunstancias les impidieron concretar su amor? Las interrogantes eran muchas y las respuestas escasas. El desengaño más menos o era palpable en los comentarios de las redes sociales, donde muchos fans expresaban su frustración superíndice 3N y su tristeza por la aparente ruptura de sus ídolos. Algunos incluso llegaron a acusar a Demet y a Can de haberlos utilizado para promocionar la serie y de haber jugado con sus sentimientos. Sin embargo, también copyright N agua quienes defendían su derecho a la intimidad y a tomar sus propias decisiones, argumentando que no tenían por QU copyright dar explicaciones sobre su vida personal. Ahora bien, ¿QU copyright tiene que ver todo esto con los músculos de Can Yaman? Pues a QU es donde entra en juego la explosiva declaración superíndice 3N de Demet Özdemir. En una reciente entrevista, a Demet se le preguntó superíndice 3 sobre su opinión superíndice 3N acerca de la transformación superíndice 3N fúsica de Can Yaman. Como sabemos, Can ha ganado una considerable masa muscular en los últimos aún más menos os, luciendo un cuerpo mucho más trabajado y definido que en Erkenci Kwai. Su cambio físico ha sido radical, pasando de un aspecto muy delgado y atlu copyright tico a una imagen de musculoso y corpulento. Esta transformación superíndice 3N ha generado todo tipo de reacciones entre sus fans, algunos elogiando su dedicación superíndice 3N y su disciplina, mientras que otros critican su nueva apariencia, argumentando que ha perdido su encanto natural y que se ha convertido en una caricatura de su mismo. La pregunta en su no parecua ser especialmente comprometedora. Sin embargo, la respuesta de Demet fue lo que generó superíndice 3 toda la polu copyright mica. Según varios medios turcos, Demet Özdemir respondió superíndice 3 con un tono, digamos, un tanto crítico, e incluso sarcástico, acerca de la nueva apariencia de Can Yaman. Algunas fuentes aseguran que Demet comentó superíndice 3 que Can se había excedido con el gimnasio y que su cuerpo actual no era de su gusto. Otros medios van ese ayul y afirman que Demet llegó superíndice 3 a decir que Can parecua un personaje de caricatura con tanto músculo. Estas declaraciones, si son ciertas, representan una ruptura total con la imagen de cordialidad y respeto mutuo que ambos actores han mantenido hasta ahora. Además, abren un nuevo capítulo en la historia de su relación superíndice 3N, marcado por la tensión superíndice 3N, el resentimiento y la posible confrontación superíndice 3N pública. Obviamente estas declaraciones, si son ciertas, no cayeron nada bien a los fans de Can Yaman, quienes no tardaron en salir en su defensa. Las redes sociales se inundaron de comentarios criticando a Demet por su supuesta falta de tacto y por meterse con el físico de Can. Muchos la acusaron de estar celosa de ucondiéresis copyright sito de Can y de querer llamar la atención superíndice 3N a costa de ucondiéresis copyright L. El hashtag #Demet Özdemir y Sober Party se convirtió superíndice 3 en tendencia en Twitter, donde miles de fans expresaron su indignación superíndice 3N y su rechazo hacia la actriz. Los comentarios eran virulentos y ofensivos, llegando incluso a insultos personales y amenazas. La situación superíndice 3N se descontroló superíndice 3RU, pidamente y la polu copyright mica alcanzó superíndice 3 dimensiones inesperadas. Por otro lado, también copyright N hubo quienes salieron en defensa de Demet, argumentando que ella tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3N, y que no hay nada de malo en que no le guste el cuerpo de Can. Algunos incluso recordaron que Can Yaman también copyright N ha hecho comentarios sobre el físico de otras personas en el pasado,
por lo que Demet simplemente estará devolvió copyright dole el golpe. Esta postura generó superíndice 3 una nueva ola de controversia, dividiendo a los fans entre quienes apoyaban a Demet y quienes la criticaban. La discusión superíndice 3 se intensificó superíndice 3 y se convirtió superíndice 3 en una verdadera batalla campal en las redes sociales, con insultos, acusaciones y descalificaciones de todo tipo. En medio de toda esta copyright mica, tanto Demet como Khan han guardado silencio. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido las declaraciones atribuidas a Demet. Este silencio obviamente ha alimentado a UNMUDS la especulación superíndice 3N y el debate entre los fans. Algunos creen que el silencio de Demet confirma la veracidad de las declaraciones, mientras que otros piensan que simplemente es tú tratando de evitar echar MUDS más menos al fuego. La falta de comunicación superíndice 3N por parte de ambos actores ha sido interpretada de diferentes maneras, algunos como una estrategia para mantener el interu copyright ese medio tico, otros como un aseo más menos al de que la situación superíndice 3N es grave de lo que parece. Lo cierto es que el silencio de Demet y Khan ha contribuido a alimentar la incertidumbre y la confusión superíndice 3N entre sus fans. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir criticó superíndice 3 los músculos de Khan Yaman? Pues aquí es donde las cosas se ponen a UNMUDS turbias. Si bien varios medios turcos han publicado las supuestas declaraciones de Demet, hasta el momento no hay ninguna grabación superíndice 3N de audio o vídeo que las confirme. Es decir, todo se basa en reportes de prensa que, como sabemos, a veces pueden ser exagerados o incluso inventados. Esta falta de pruebas concretas ha generado dudas sobre la veracidad de la noticia, y ha llevado a muchos fans a cuestionar la credibilidad de los medios de comunicación superíndice 3N que la han difundido. De hecho, algunos fans han sido más menos alado que la entrevista en la que supuestamente Demet hizo estas declaraciones nunca existió superíndice 3. Afirman que se trata de una noticia falsa creada para generar copyright mica y da más menos la imagen de Demet. Estos fans han realizado una exhaustiva investigación superíndice 3N en Internet, buscando cualquier rastro de la supuesta entrevista, pero no han encontrado nada que la confirme. Por el contrario, han descubierto que la noticia ha sido replicada por varios medios de comunicación superíndice 3N, pero ninguno de ellos cita una fuente original o presenta pruebas concretas de que la entrevista realmente haya existido. Otros, cautelosos, sugieren que las declaraciones de Demet pudieron haber sido sacadas de contexto o malinterpretadas. Argumentan que es posible que Demet haya expresado una opinión superíndice 3N personal sobre el físico de Khan, pero que sus palabras hayan sido exageradas o distorsionadas por los medios de comunicación superíndice 3N para generar copyright mica. También copyright N se ha sugerido que la entrevista pudo haber sido editada o manipulada para hacer que las palabras de Demet sonaran críticas o sarcásticas de lo que realmente fueron. Ante la falta de evidencia concreta, es difícil saber con certeza qué copyright fue lo que realmente dijo Demet Özdemir sobre los músculos de Khan Yaman. Sin embargo, lo que es cierto es que esta copyright mica ha reavivado la llama de la rivalidad entre los fans de ambos actores y ha puesto en entredicho la relación superíndice 3N entre ellos. Independientemente de si la noticia es verdadera o falsa, el DAO más menos o ya es tu hecho y la imagen de Demet y Khan se ha visto afectada. Independientemente de si Demet criticó superíndice 3 o no el físico de Khan, lo cierto es que esta situación superíndice 3N ha servido para recordarnos lo importante que es tener cuidado con lo que decimos, especialmente cuando se trata de opinar sobre el cuerpo de otras personas. Todos tenemos derecho a sentirnos superíndice 3 modos con nuestra propia apariencia y nadie deberá ser juzgado o criticado por ello. El body shaming, o avergonzar a alguien por su apariencia física, es una forma de acoso que puede tener graves consecuencias superíndice 3 en las víctimas. Por lo tanto, es fundamental ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los DMUDS y evitar hacer comentarios que puedan herir o ofender. Además, esta copyright mica también copyright N nos recuerda lo fácil que es que una noticia falsa o un rumor se propague a través copyright S de las redes sociales y superíndice 3 esto puede afectar la imagen de una persona. Es importante ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Siempre es recomendable verificar la fuente de la información superíndice 3N antes de compartirla o comentarla. En la era de la información superíndice 3N,
es fundamental desarrollar habilidades de pensamiento crítico que nos permitan discernir entre la información superíndice 3n veraz y la información superíndice 3n falsa o manipulada. Volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son dos personas adultas y profesionales que tienen derecho a llevar su vida personal como mejor les parezca. Si su relación superíndice 3n se enfrió superíndice 3 después copyright s de Erkenci Kwai, es su decisión superíndice 3n y no tenemos por qué copyright juzgarlos por ello. Tampoco tenemos derecho a exigirles que sean pareja en la vida real solo porque nos gusta superíndice 3 su cumica en la pantalla. Los actores son seres humanos con sentimientos y emociones, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida amorosa y personal. En definitiva, la polu copyright mica sobre los músculos de Can Yaman y las supuestas declaraciones de Demet Özdemir nos deja varias lecciones importantes. Nos recuerda la importancia de ser respetuosos con el cuerpo de los Demu S, de ser críticos con la información superíndice 3n que consumimos y de respetar las decisiones personales de los Demu. S también copyright n nos invita a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3n a la hora de informar sobre temas sensibles. Ahora bien, dejando de lado la polu copyright mica y el drama, quiero recordarles que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son dos talentosos actores que han logrado conquistar al público con su trabajo. Ambos tienen una exitosa carrera por delante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos. Es importante reconocer y valorar el talento y el esfuerzo de ambos actores, independientemente de su vida personal o de las polu copyright micas en las que puedan verse envueltos. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, capaz de interpretar tanto papeles CEU superíndice 3 micos como dramáticos. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y su popularidad sigue creciendo a nivel internacional. Demet ha participado en numerosas series y películas, consolidando su carrera como una de las actrices más destacadas de su generación superíndice 3n. Por su parte, Can Yaman ha logrado consolidar su carrera como actor en Italia y otros países, demostrando que su talento no tiene fronteras. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un galud de telenovelas y su popularidad entre el público femenino es innegable. Can ha trabajado en diversos proyectos internacionales, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación superíndice 3n. Espero que esta polu copyright mica no afecte la relación superíndice 3n entre Demet y Can, y que puedan seguir trabajando juntos en el futuro. Será genial verlos protagonizar una nueva serie o película juntos y demostrar una vez más su talento y su química en la pantalla. La posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos genera una gran expectativa entre los fans, quienes sueñan más o menos con volver a verlos compartir escena y revivir la magia de Erkenci Kwai. Mientras tanto, solo nos queda esperar a que alguno de los dos decida romper el silencio y aclarar lo que realmente sucedió superíndice 3. Estaremos atentos a cualquier novedad y se las haremos saber de inmediato. Seguiremos de cerca la evolución superíndice 3n de esta polu copyright mica y les mantendremos informados sobre cualquier declaración superíndice 3n o acontecimiento relevante. Y hablando de noticias, quiero recordarles que sigan mi canal para estar al día con lo último del mundo del espectáculo, las noticias muy jugosas y los chismecitos que tanto nos gustan. Siempre les traemos contenido fresco, divertido y lleno de sorpresas. No se pierdan nuestros superíndice 3 videos, donde les traeremos noticias y chismes sobre sus celebridades favoritas. Bien, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando un poco, hemos analizado la polu copyright mica sobre los músculos de Can Yaman y las supuestas declaraciones de Demet Özdemir. Hemos visto CEU superíndice 3 esta situación superíndice 3n ha reavivado la llama de la rivalidad entre los fans de ambos actores y ha puesto en entredicho la relación superíndice 3n entre ellos. Hemos recordado la importancia de ser respetuosos con el cuerpo de los Demu S, de ser críticos con la información superíndice 3n que consumimos y de respetar las decisiones personales de los Demu S. Y hemos destacado el talento y el carisma de Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que han logrado conquistar al público con su trabajo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la polu copyright mica, y que les haya resultado informativo y entretenido. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante.
Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre estos temas y saber que hay personas que disfrutan de mi contenido. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y traigo copyright dándoles las noticias y chismes jugosos del mundo del espectáculo. Ahora quiero saber qué copyright opinan ustedes sobre esta polu copyright mica. ¿Creen que de método de mir crítico superíndice 3 los músculos de Can llaman? ¿O creen que todo es un invento de la prensa? ¿Qué copyright opinan de la transformación superíndice 3 en fusica de Can llaman? ¿Les gusta su nuevo cuerpo o prefieren su apariencia en Erkenzi Kwai? Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan sobre todo esto. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gusta Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman el chisme como nosotros, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos contenido fresco, divertido y lleno de sorpresas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido. Asu que no lo duden ese y suscríbanse ahora mismo. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao. Recuerden, la vida es un chisme y yo estoy aquí para contárselo todo.